Esta hermosa vista será el panorama que estaremos mirando mientras repasamos esta carta del apóstol Pablo a los Gálatas, que de descubrir su mensaje en su contexto podrá revolucionar tu fe como lo hizo con la mía, como nunca te habías imaginado. Nos encontramos en el puerto de Jope. Este es el lugar desde donde el profeta Jonás zarpó rumbo a Tarsis, huyendo de la presencia del Señor. Y este es el lugar desde donde él partió para alejarse, para no querer compartirle a los extranjeros el mensaje de salvación del Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Y buscando restaurar esa negación del profeta Jonás y cumpliendo con la orden de esa voz que le dijo a Pedro, otro similar al profeta Jonás, Simón Bar-Yona, Simón hijo de Jonás, que también se resistía a ir a predicar este mensaje a los gentiles y que al final obedeció porque oyó esa voz que le decía: no llames tú común o inmundo lo que yo he limpiado. Así que, escuchando una vez más esa voz eterna que con amor eterno ha amado a las naciones, vamos a restaurar el mensaje de Jonás y vamos a salir de ese pez en el cual estuvo 3 días y 3 noches, y que, por cierto, es la señal que Yeshua dijo, por la cual convencería a su pueblo de que él es el que dijo ser, el hijo de David, la simiente de Abraham, el que vendría a rescatar a la simiente de Abraham de todas las naciones, el que calmaría las olas del mar, el que haría una pesca milagrosa y el que traería de vuelta a todas las naciones a la obediencia al Creador de los cielos y la tierra, al Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Este puerto de Jope se encuentra aquí dentro de la actual ciudad de Tel Aviv, en el estado de Israel. Y bueno, pues esta es ya la parte moderna de este lugar. Y con este paisaje como introducción, vamos a comenzar nuestro panorama a través de las cartas apostólicas en nuestra serie Descubre el Evangelio. Los demás videos de esta serie los podrán encontrar en nuestra página web www.descubreelevangelio.org. El formato que utilizaremos para reflexionar en el mensaje de esta carta será simplemente poniendo la cámara rumbo a Jope, mirando ese lugar donde estuvo Jonás, donde estuvo el apóstol Pedro, y tú y yo estaremos ahí mirando ese mismo lugar y orando porque aquellos extranjeros como el centurión romano Cornelio, que oran todos los días y que abundan en generosidad, en ayuda para aquellos que son del pueblo de Israel, sus oraciones y sus limosnas, sus ofrendas, su ayuda, suba para memoria del Dios que hizo los cielos y la tierra, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Acompáñenme a reflexionar en este mensaje del apóstol Pablo a los Gálatas y veamos si tú y yo somos también los destinatarios de esta carta. Acompáñame.
Carta del apóstol Pablo a los Gálatas, serie Las Cartas Apostólicas, dentro de nuestra página web www.descubreelevangelio.org. Esta grabación solamente es un panorama de toda la carta, no vamos a hacer un estudio exhaustivo verso por verso. Para un mayor detalle y para obtener las referencias de las cuales hicimos este comentario panorámico, pueden ir a nuestro Instituto Bíblico Virtual gratuito, www.descubrelabiblia.org. En esta ocasión, este panorama, lo que haremos es simplemente leer el texto de la carta a los Gálatas. Vamos a leer primero los primeros 4 capítulos, que es la parte doctrinal de la carta. Leeremos de corrido la primera parte de la carta y después comentaremos algunos puntos claves importantes para cambiar nuestro paradigma tradicional. Yo en lo personal vengo de un contexto católico, después protestante, evangélico, y mi paradigma de interpretación de esta carta cambió radicalmente, y dicho cambio de paradigma revolucionó mi fe a tal punto que por eso estoy grabando este video desde aquí, desde Jope, desde la Tierra Santa, desde Israel. Es una larga historia, es un largo camino, no es el objetivo de esta grabación de este video. Eso lo podrás encontrar en la página del Instituto Bíblico, pero mi propósito con este video es simplemente darte un resumen panorámico de lo que sería un cambio de paradigma, de entender esta carta del apóstol Pablo dentro del contexto judío del primer siglo, de hace 2000 años. Cómo se entendía esta carta en aquellos tiempos y cómo desafortunadamente con el paso de los siglos se hizo un gran teléfono descompuesto que lo que causó fue un alejamiento de los orígenes de la fe, un alejamiento de sus raíces espirituales en la tierra de Israel y en el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, y se formó una nueva religión y se volvió a levantar la pared intermedia de separación que ya Jesucristo, Yeshua como decimos en hebreo, había venido a derribar. Y bueno, pues hoy estamos ya no nada más con 2 pueblos separados dentro de ese pueblo cristiano que tiene más de 2,000 millones de seguidores en el mundo, pues ahora hay más de 42,000 diferentes denominaciones cristianas. Y pues es una tristeza, es una pena dar un testimonio de tanta división, de tanta intolerancia, una historia trágica, la historia de la iglesia, sobre todo en su relación con el pueblo judío. Y es una tristeza dar un espectáculo al mundo incrédulo, a las naciones incrédulas que cada vez están secularizando más, cada vez están alejando más de la fe de la Biblia, precisamente por un testimonio tan trágico de enemistad, de división, y todo por un gran malentendido. Y es mi propósito a través de esta reflexión, de los puntos que tocaremos en este video, es mi propósito ser un instrumento de reconciliación, ser un instrumento de paz. No pretendo crear una nueva doctrina, una nueva secta, ya hay suficientes. Mi único anhelo es, y mi única oración es la esperanza de Israel. La esperanza por la cual el apóstol Pablo, en su defensa ante Agripa, en el libro de los Hechos, dijo que por la esperanza de Israel estaba preso en cadenas. Esperanza cuyos esperanza que nuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob, tuvieron siempre, que sus hijos, que las 12 tribus de Israel habitaran en esta tierra en paz. La esperanza de todo papá, la esperanza tuya y la mía, si es que tenemos hijos. Si tienes hijos, yo tengo 2 hijos que no es diferente mi historia con mis adolescentes a la tuya. Tristemente hay una etapa en que los hijos, y espero
sea temporal. Sí, puedo decir que es temporal, que los hijos todo el tiempo se están peleando y es muy triste para los papás ver eso, pero bueno, pues espero que en este tiempo venga la reconciliación, los hijos maduren lo suficiente, reciban la información suficiente para no seguir ya más en pleitos, en enemistades y sobre todo en falta de conocimiento, en falta de información que podría hacerles entender que en Yeshua todos somos uno, que ya no hay judío ni griego, sino que todos somos uno en Yeshua. Y entonces, ¿cuál es la identidad? Si ya no somos judíos ni somos griegos, entonces, ¿cuál es la identidad de ese nuevo hombre creado a imagen del celestial de Yeshua? ¿Cuál es nuestra identidad? Bueno, pues de eso justamente hablaremos a lo largo de este escrito. Así que, como les decía, vamos a leer primero el texto de la carta y después comentaremos cada sección. La primera sección doctrinal, capítulos 1 al 4, la segunda sección, capítulos 5 al 6, de las implicaciones, los frutos. ¿Cuáles serían las implicaciones de aclarar este gran malentendido de siglos? ¿Cuáles serían las implicaciones de componer el teléfono descompuesto? ¿Cuáles serían las implicaciones? Bueno, justamente de eso hablará en el cierre de la carta. Así que acompáñame a orar, por favor, y vamos juntos a leer y a dar el sentido, a explicar la lectura de modo que se pueda entender. Padre, te doy gracias por esta oportunidad, gracias por este privilegio, Señor, gracias por este lugar tan hermoso. Gracias, Señor, por permitirme ser una voz que clama desde este lugar, desde Jope, donde tantas cosas pasaron. Señor, yo no quiero ser como Jonás, no quiero ser como Jonás que huyó de tu presencia, que se fue al otro lado justamente para evitar hablarle a las naciones, para evitar alumbrar a naciones que no saben discernir entre su mano derecha de su mano izquierda. Señor, pero tú le dijiste a Jonás que tú fuiste quien creaste las naciones, que tú fuiste quien creaste a cada una de las criaturas de este mundo, que tú tienes compasión de ellas y que tú anhelas que todos se arrepientan, tú anhelas que todos regresen a tu instrucción, a tus palabras, y tú anhelas que volvamos a ser uno en tu mano, Señor, que ya no haya más confusión, que ya no haya más torre de Babel, cada quien hablando su propio idioma, cada quien siguiendo sus propios caminos, cada quien haciendo lo que bien le parece. Señor, ya estamos cansados de vivir en la época de los jueces. Señor, trae la reconciliación. Utilízanos como ministros de reconciliación. Ese es el llamado que hemos recibido de ti, ser ministros de reconciliación. Que el mundo se reconcilie contigo y que los hijos, los hermanos, se reconcilien unos con otros. Y que ya no seamos como niños fluctuantes, como estas olas que van de un lugar a otro. Niños fluctuantes por todo viento de doctrina, por estratagema, por la astucia de hombres que utilizan las artimañas del error para engañar, Señor. No queremos eso, Señor. Queremos crecer en aquel que nos llamó a ser uno y que, Señor, por fin en esta generación se cumpla su oración, que seamos uno. Así como Él y tú, el Hijo y el Padre son uno, para que entonces el mundo crea que Él fue enviado por ti. Te doy gracias, Señor. Te ruego que mi voz sea la cuerda humana de amor, como dijiste a través de Oseas, que yo sea una cuerda humana de amor, de reconciliación, Señor, que todo el dolor que me causó ver a mi familia peleándose, a mis papás con conflictos, con discusiones, que me concedas ver lo que vi en mis papás, en mis hermanos, que al final, cuando tu palabra vino y les alumbró, por fin pudieron estar en paz, por fin pudieron hablarse agradablemente el uno al otro, y que de la misma manera me utilices ahora, Señor, como una voz de reconciliación para traer a tus hijos de lejos y que juntos subamos a Sión a celebrar tu amor
eterno con que nos has amado. Bendito seas, Padre, en el nombre y por los méritos de nuestro Salvador Yeshua. Amén. Carta del apóstol Pablo a los Gálatas, capítulo 1 al 4, vamos a leer juntos. Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, sea maldito. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema, maldito. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Esta palabra tradiciones es muy importante. De repente voy a hacer alguna observación en palabras claves, en frases claves. Y continuamos la lectura, verso 15. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelara a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, entre las naciones, entre los extranjeros, entre los que no son parte del pueblo de Israel. No consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Jacob, el que escribió la carta de Santiago, que se conoce como Santiago. A ese Jacob se refiere, al que aparece en Hechos capítulo 15, juzgando qué se debía hacer con los gentiles. Y continuamos, verso 20. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente oían decir: aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba o dejaba desierta o perseguía, y glorificaban a Dios en mí. Después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Ya estoy en el capítulo 2, verso 1, ahora verso 2 en adelante. Pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles, entre las naciones, entre los extranjeros. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y una vez más, otra palabra importante, fue obligado, ¿ok? Obligar a alguien, lo cual está prohibido, no se puede imponer la fe a nadie. Y continuamos, verso 4. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud.
a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. Pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. A mí, pues, los de reputación nada nuevo me comunicaron. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles, con las naciones. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. La diestra, nos dieron el saludo, un saludo de mano con la mano derecha, para acordar que Pablo y Bernabé irían a los gentiles y ellos a la circuncisión, es decir, al pueblo judío. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Y por eso es que Pablo andaba recogiendo ofrendas entre las comunidades gentiles, allá en Filipos, allá en Corinto, etcétera, andaba recogiendo ofrendas. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacob, comía con los gentiles, con los que no eran judíos. Pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión, de los judíos circuncidados. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Y esto porque, según la tradición judía, la tradición oral, esto no tiene que ver con la ley de Moisés, esto es religión judía específicamente. Está prohibido sentarse a comer con gentiles, comer pan elaborado con manos no judías, no dentro del pacto. Está prohibido tomar vino no kosher o un vino que no es hecho por manos judías de la misma manera. Y todas estas fueron reglas o fueron tradiciones que se impusieron al pueblo judío con el propósito de evitar el compañerismo, con el propósito de evitar que se juntaran con extranjeros, y eso tenía el potencial de que emparentaran con ellos, de que hubiese matrimonios mixtos. Entonces, en base a la historia anterior del pueblo de Israel, pues tuvieron que tomar ciertas medidas, como vemos ahí en el libro de Esdras, en el libro de Nehemías, se habla acerca del tema de los matrimonios mixtos, cuando los judíos estuvieron en Babilonia, y hubo matrimonios mixtos, hubo judíos que dejaban a sus esposas por casarse con mujeres extranjeras, y siempre los extranjeros desde la época de la salida de Egipto fueron un tropiezo para el pueblo de Israel. Entonces los rabinos, no por una cuestión negativa o algo así, simplemente por proteger la simiente de Abraham, por proteger al pueblo de la asimilación, fue por eso que se hicieron esas prohibiciones. O sea, no tenemos que juzgar tan a la ligera el por qué los rabinos tomaron esas decisiones. Fue por proteger al pueblo y también por poner un cerco de protección para que no se transgrediera el mandamiento de la Torá de emparentar, de casarse con extranjeros. Así que pues aquí los apóstoles, aquí Pedro, aquí otro discípulo, Bernabé, pues eso es lo que estaba sucediendo. Ellos estaban ahí comiendo con gentiles, no estaban tomando en cuenta esa prohibición judía de comer con gentiles, y simple y sencillamente porque ellos a estos gentiles seguidores de Yeshua, pues ya no los consideraban gentiles, ya los consideraban parte del pueblo, ya los consideraban hermanos en la fe por ser seguidores de Yeshua, pero por eso decidieron estar comiendo con ellos. Pero cuando llegan judíos de hueso colorado que guardaban todas las tradiciones, es ahí donde se asustan y tratan de aparentar como que no estaban ahí comiendo con ellos. Y dice el verso 13: y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé
fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Y podemos ver este tema de la hipocresía en Mateo capítulo 23, donde Yeshua habla de las tradiciones, de las reglas hechas por los rabinos, las cargas pesadas, que ni ellos estaban dispuestos a cumplir, pero las imponían a otros. Y bueno, pues ese tema de la hipocresía es un tema del cual Yeshua habló con sus discípulos, les dijo que se guardaran de la levadura de los escribas, de los fariseos, de la hipocresía, de tratar de aparentar por fuera lo que no eran por dentro realmente. Y continúa en el versículo 14 diciendo: pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, el anuncio de que el Mesías, el hijo de David, el hijo de Abraham, iba a ir a las naciones en búsqueda de los extranjeros, iba a venir a buscar y a salvar lo que se había perdido. Dice Pedro: cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Y bueno, esto indica que Pedro en realidad no era un hombre religioso, no era un hombre educado. Pedro era un galileo, había crecido ahí en el norte, en Galilea, donde la gente pues eran campesinos, eran agricultores, eran pescadores, y pues realmente no estaban educados en las costumbres, en la religión judía, como los que vivían en Jerusalén. Jerusalén era el centro religioso del país, y entonces pues los discípulos a quien Yeshua llama en realidad no eran hombres educados, instruidos como lo era el apóstol Pablo. Por eso es que cuando los sumos sacerdotes, cuando los líderes de la nación oían predicar a Pedro, ya ahí en el libro de los Hechos, después de la resurrección de Yeshua, por eso es que se sorprendían, porque se daban cuenta que eran hombres comunes del vulgo, hombres ignorantes, pero que sobrenaturalmente de repente ahora estaban muy instruidos en las Escrituras. Y esto es porque estuvieron siendo discipulados 3 años por el rey de Israel, por la palabra viviente, y pues por supuesto que todo ese conocimiento instruyó a estos hombres. Pero bueno, aquí a estas alturas podemos ver que Pedro no vivía conforme a las tradiciones, y es importante empezar a hacer una diferencia entre las tradiciones y lo que está escrito en la ley de Moisés. Pero eso ahondaremos ahorita que lleguemos al comentario. Entonces seguimos la lectura, verso 15, y hablaremos de judaizar. Entonces básicamente, solamente para cerrar este punto, judaizar significa obligar a extranjeros que no son judíos a vivir conforme a las tradiciones culturales del pueblo de Israel, a las tradiciones impuestas por los rabinos de Israel. Eso es una cosa diferente a ser luz a las naciones, a instruir a las naciones para que vengan a la obediencia a la ley, a la instrucción, a los mandamientos que Dios le dio a Moisés y que le dio a los profetas. Son dos cosas muy diferentes. No tiene nada que ver judaizar con volver a la Torá, volver a la fe dada al pueblo de Israel, a su cultura bíblica, no su cultura como pueblo que anduvo en diferentes lugares, en Babilonia, en Persia, en Europa, y que ahora pues ya hay un montón de tradiciones que tiene el pueblo judío que no necesariamente son de Moisés, no necesariamente son de los profetas, no necesariamente son inspiradas por Dios, sino que simplemente son enseñadas o inspiradas por los líderes de la nación, por los escribas, por los fariseos, por los líderes posteriores. Así que bueno, aquí Pablo reprende a Pedro y a Bernabé y les dice que por qué obligan a los gentiles a judaizar. Continuamos, versículo 15. Nosotros, judíos de nacimiento, y no pecadores de entre los gentiles, porque pecado es infracción de la ley, como dice 1 Juan 3:4, y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y una vez más, esto es lo que ayuda de ir siguiendo el contexto. Judaizar
tradiciones es equivalente. Judaizar, tradiciones es lo mismo, son sinónimos. Y obras de la ley también es sinónimo. Obras de la ley, judaizar, tradiciones, dogmas, religiosidad, legalismo, todo eso son frases intercambiables, palabras intercambiables. Así que aquí aclaramos, esta es la frase del malentendido que causó la gran división, la gran separación causada por los padres de la iglesia de origen gentil, que comenzaron a surgir desde el segundo siglo, desde la muerte de los apóstoles. Comenzaron a surgir líderes de la iglesia primitiva que eran gentiles, que venían de un contexto gentil, que venían de la filosofía griega, de religiones ajenas al pueblo de Israel. Muchos de ellos ni siquiera hablaban el idioma de las Sagradas Escrituras, no conocían de fondo los términos técnicos que el apóstol Pablo sí conocía y que los escritores del Nuevo Testamento sí conocían. Y bueno, ahí comenzó el teléfono descompuesto, cuando estos teólogos, cuando estos padres de la iglesia empezaron a querer interpretar qué quiso decir el apóstol Pablo o qué quiso decir Yeshua, y ahí comenzó el problema, ya que esta frase, las obras de la ley, por siglos se ha interpretado incorrectamente. Y es gracias al descubrimiento de los manuscritos del Mar Muerto, que por fin ya tenemos en nuestras manos, e incluso hasta traducidos, que ya podemos saber a qué se refería el apóstol Pablo con esta frase, las obras de la ley, ya que por siglos se pensó que las obras de la ley era una referencia a obedecer la ley de Moisés. Por siglos se pensó eso. Los teólogos cristianos, los padres de la iglesia de origen gentil, que no conocían la terminología que usaba el apóstol Pablo, pues comenzaron a enseñar que tratar de seguir la ley mosaica, tratar de seguir la ley escrita de Moisés, pues era en contra de la fe. Parecería que aquí el apóstol Pablo está diciendo que la fe de Jesucristo es diferente a la ley de Moisés, y eso está lejísimos de la verdad. Jesús mismo dijo que si creíamos en Moisés, le dijo a los líderes de la nación, si creen a Moisés me van a creer a mí, porque de mí escribió él. Es imposible separarnos de Moisés y creer en Jesús. Es imposible desechar a Moisés y creer en el Jesús verdadero, o más bien en el Yeshua verdadero. Entonces, ese es el meollo del asunto. Ese es el gran meollo del asunto. Por eso dijo el apóstol Pedro en su segunda carta, que las cartas de Pablo son difíciles de entender y que los indoctos e inconstantes torcerían para su propia perdición, como también hacen con todas las escrituras, con las demás escrituras. Eso está en segunda de Pedro 3:16. Así que, bueno, pues estas frases, estas palabras de Pablo han sido malinterpretadas a lo largo de la historia, y un pequeño rayo de luz que nos vino con el descubrimiento de los manuscritos del Mar Muerto y que está documentado en una revista que menciono en el comentario del nivel intermedio de nuestro Instituto Bíblico, www.descubrelabiblia.org, o también en nuestra página www.descubreelevangelio.org. Ahí tenemos un comentario a los Gálatas que hice con el cantante cristiano Abel Zavala, a quien le agradezco, aprovecho para mandarle mi gratitud por haber hecho ese comentario, donde di todas las referencias históricas, arqueológicas, bíblicas, para demostrar que la iglesia cristiana gentil ha malinterpretado, y todo está dentro del plan de Dios. A Dios no se le escapó de su control el que el cristianismo haya malinterpretado las cartas del apóstol Pablo. Era parte del plan. Estoy 100% convencido de que si no se hubiese malinterpretado ese mensaje y las cartas del apóstol Pablo, difícilmente el mensaje se hubiera traducido a todos los idiomas, difícilmente tendríamos Biblias en todos los idiomas, difícilmente hubiese habido trabajo misionero para ir a alcanzar a las tribus lejanas en África, a subir las montañas, a ir a lo último de la tierra, a traer a tribus totalmente alejadas de la civilización. Estoy 100% convencido que el plan
histórico para la iglesia cristiana está en el control de Dios y que era parte de un desarrollo donde se lanzaría la red al mar y después se traería la red a la playa y ya en la playa se haría la separación de los peces. Se echaría lo que no es puro, lo que no es apto para comer y se tomaría lo que se puede comer. Y eso es parte de la depuración final, parte de la separación final. Y es lo que estamos viendo en estos tiempos, ahora que la ciencia, que el conocimiento se ha aumentado, pues empezamos a comprender cosas que antes no se habían comprendido y que habían causado mínimo un muy mal entendimiento y lo peor, tiempos terribles de enemistad, de persecución, de odio, de rechazo, de intolerancia, como fue la Inquisición y muchas persecuciones de la Iglesia católica e incluso en el ámbito protestante también al pueblo judío. Y se cumplió lo que dijo el apóstol Pablo en su carta a los romanos, diciendo que los romanos no tenían que ser arrogantes en cuanto a su llamamiento, que reconocieran quién les sostenía, que reconocieran que ellos no sustentan a la raíz, sino la raíz les sustenta a ellos, y la raíz es el hijo de David, el rey de los judíos, Yeshua. Entonces, que no se nos olvide que Jesús era judío. Jesús dijo que la salvación viene de los judíos. Eso le dijo a la mujer samaritana. Así que bueno, perdón que iba nada más a leer, pero es importante aclarar ciertos detallitos en la lectura y de esa manera, cuando ya comentemos y hagamos el resumen de esta sección, va a ser mucho más fácil entender. Continuamos con el versículo 17. Dice: y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Es por esto Cristo ministro, servidor del pecado, servidor de la transgresión a la ley, que eso es pecado, según 1 de Juan 3:4. Y dice: en ninguna manera. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo por la ley soy muerto para la ley a fin de vivir para Dios. Porque yo por la ley soy muerto para la ley a fin de vivir para Dios. Y bueno, algunos versículos que son difíciles de entender, simplemente porque un rabino, cualquier rabino, y eso lo digo por experiencia, yo tuve la bendición de aprender de rabinos ortodoxos, conocedores de los términos que utiliza el rabino, el judío. A veces el judío, al decir la palabra ley, que se traduce al español de la palabra hebrea Torah, a veces puede estarse refiriendo a dos tipos diferentes de ley. No siempre al decir ley, y ese es el problema de un cristiano que no conoce el contexto judío, la terminología judía, la legislación judía, que pues ven la palabra ley y piensan que es lo mismo. Lo mismo sucede con muchas otras palabras en el Nuevo Testamento, para las cuales existen varias palabras en hebreo. Por ejemplo, la palabra pecado, pues se traduce siempre al español como pecado, pero en hebreo hay diferentes palabras que se pueden usar para pecado y que en ocasiones se traducen de manera indistinta. Así que bueno, de la misma manera la palabra ley, Pablo puede estarse refiriendo a la ley oral, a las tradiciones de los escribas, a las tradiciones de los rabinos, o puede estarse refiriendo a la ley escrita, y es ahí donde está la confusión, porque parecería que entonces Pablo se está contradiciendo, que a veces dice que hay que guardar la ley y a veces parece que dice que no hay que guardar la ley, que maldito aquel que trata de guardar la ley, que está bajo maldición. Entonces es una confusión y ese es precisamente el teléfono descompuesto. Así que es muy importante descifrar, desmenuzar, presentarnos como obreros que no tienen de qué avergonzarse y desmenuzar cada palabra y en su contexto interpretarla, de manera que no tergiversemos sus palabras, como dijo el apóstol Pedro, que harían los indoctos, los que no tienen doctrina, los que no están instruidos en la ley dada al pueblo de Israel, y los inconstantes, que no perseveran en estudiar. Así que, bueno, dice, porque yo por la ley soy muerto para la ley, entre paréntesis ya verán ahí en el comentario más exhaustivo de nuestro Instituto Bíblico,
está hablando por la ley escrita, soy muerto para la ley oral, las tradiciones de los hombres, la religión de los hombres, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Y una vez más, la ley oral, las tradiciones de los hombres, la religión, entonces por demás murió Cristo. Capítulo 3, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley? Otra vez, las tradiciones, la religión judía, los dogmas de los rabinos, o por el oír con fe. ¿Cómo viene la fe? El mismo apóstol Pablo en su carta a los Romanos capítulo 10 dijo, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así que no puede haber una contradicción entre las obras de la ley y la palabra de Dios. No puede haber una contradicción. O sea, tiene que ser algo totalmente diferente. Las obras de la ley tiene que ser algo diferente a la fe de la que está hablando el apóstol Pablo, que viene por la Torá, por la palabra de Dios. Entonces tenemos que entender y distinguir obras de la ley, tradiciones, dogmas, legalismos, religión, costumbres, etcétera, y oír con fe, oír la palabra dada a Moisés, dada a los profetas, etcétera, etcétera. ¿Y qué estaba pasando con los Gálatas? Se estaban haciendo religiosos, se estaban cayendo en la religiosidad, en el legalismo, y les dice Pablo, tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Okay? Ustedes vinieron a la fe simplemente escuchando la lectura de las Escrituras o siguiendo las tradiciones transmitidas de los escribas, de los fariseos, de los rabinos, de la religión. Por supuesto que fue simplemente por oír la palabra de Dios a Moisés, a los profetas. Y continúa diciendo, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, a las naciones, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Otra vez, la fe viene por el oír por la palabra de Dios. Los de la fe, los que solo escuchan la palabra de Dios, no las palabras de los hombres, son bendecidos con el creyente Abraham, porque todos los que dependen de las obras de la ley, llámese una vez más religión, legalismos, tradiciones, ismos, sea cualquiera que sea su nombre, están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Maldito porque le añadieron a lo que está escrito, porque ataron cargas pesadas o le disminuyeron, una de dos, o le aumentaron o le disminuyeron, lo cual está prohibido y acarrea maldición. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Por la ley oral, por las tradiciones, por la religión, nadie se justifica, porque el justo por la fe vivirá. El justo vivirá por su confianza y por la fe, por la fidelidad de Dios al haber dado sus escrituras. Y la ley no es de fe, la ley oral, las tradiciones, la religión no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Cristo nos redimió de la tergiversación de la ley. Cristo nos redimió de haberle aumentado, quitado, ignorado a la ley. Él murió por nuestros pecados. Él murió en esa cruz por la rebelión, por la desobediencia del ser humano a no haber simplemente obedecido la palabra de Dios. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito,
Maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. ¿Cuál es la promesa del Espíritu? El nuevo pacto, Jeremías 31. Sus mandamientos, sus leyes van a ser escritas en nuestro corazón, no por fuerza, no por poder, no por rabinos, maestros, teólogos, etc. Va a ser una obra sobrenatural. Dios nos enseñará, seremos todos enseñados por Dios y Él escribirá sus palabras, sus mandamientos en nuestra mente y en nuestro corazón. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente, no dice a las simientes, como si hablase de muchos, sino de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. La semilla, tu esperma, la cual es Cristo. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después no lo abroga para invalidar la promesa, porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa. Pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Luego, ¿la ley es contraria a las promesas de Dios? En ninguna manera. Porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Y este es otro de los pasajes también muy mal interpretados, al pensar que la ley solamente fue vigente hasta que vino Cristo, que Moisés fue vigente hasta que vino Cristo, y esto es justo lo que enseñaron los padres de la iglesia, gentiles, no entrenados, no conocedores del contexto hebreo de las Escrituras, indoctos, inconstantes, que ¿qué fue lo que crearon? Pues crearon la Iglesia Católica Romana y después más de 42,000 denominaciones protestantes. Ese es el fruto de haber ignorado las Escrituras en su contexto, una división, una separación totalmente en contra de lo que nuestro Salvador Jesucristo, Yeshua, el Hijo de David, oró por unidad en Juan capítulo 17. Así que este versículo que ha sido mal interpretado, si lo leemos en la traducción Peshitta, que es una traducción hecha del arameo, podemos tener un poquito más de claridad de lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo, ya que en el versículo 24 dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo. Aquí tendríamos que entender entonces de qué ley está hablando, a qué ley se está refiriendo. Pues una vez más está hablando de la ley oral, de la tradición oral judía, del judaísmo rabínico, y eso ha sido nuestro capataz, nuestro ayo, nuestro supervisor, como la nana que estaba ahí tratando de educar al niño y ya hasta que ya después fuera educado solamente por el papá, y dice para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe, ¿ok? Como que nos estuvo custodiando todos esos cercos de protección, todas esas leyes que añadieron los rabinos, bueno, tuvieron un propósito, mantener al pueblo judío fuera de la asimilación, mantener a un remanente del pueblo judío. Si no hubiera sido por eso, se hubiera perdido el pueblo judío, se hubiera asimilado el pueblo judío. Es decir, aún los rabinos, y esta es otra, así como digo que el cristianismo no se le salió del control a Dios, aún la Iglesia Católica con todas sus perversiones y con todas sus doctrinas equivocadas, aún todo lo que ha hecho la Iglesia Católica ha sido parte de un plan perfecto de Dios. De la misma manera, los rabinos, los líderes de la nación, también ellos fueron inspirados. El mismo sumo sacerdote Caifás, en Juan capítulo 11,
a pesar de que él estaba entregando a Cristo, a pesar de que él estaba rechazando a Cristo, estaba cumpliendo la profecía, estaba cumpliendo la voluntad del Espíritu de Dios y estaba cumpliendo que Jesús habría de morir por la nación, y no solo por la nación, sino también para congregar a los hijos de Dios que estaban dispersos. Pero dice, venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Así que bueno, la ley oral, todas estas tradiciones, toda esta religión ha sido nuestro capataz, nuestro supervisor, para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Y ya, ahora ya nada más somos justificados por la fe, por lo que está escrito. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. En la Reina Valera está en singular ayo, pero en la versión Peshitta del Nuevo Testamento, ustedes la pueden conseguir, la palabra ayo está en plural. Así que dice, pero venida la fe, ya no estamos bajo ayos, plural. Ayos, plural. Entonces, ¿a qué se refiere con estos ayos? Bueno, esta es una referencia a la profecía de Ezequiel. Chéquense ahí todas las referencias que les dije en el comentario que hice con Abel Zavala en la página de descubrelevangelio.org, y ahí está todas las referencias de esto que les estoy diciendo. Y Ezequiel anunció que el pueblo de Israel sería esclavizado, sería cautivo por leyes no justas, por leyes no buenas, es decir, serían llevados al extranjero, y en el extranjero copiarían las tradiciones, las costumbres de las naciones. Y dice, por cuanto me despreciaron a mí, despreciaron mi instrucción, despreciaron mi ley, pues entonces les voy a dar leyes no buenas, ¿okay? No quieren mi Torah, no quieren mi ley, no quieren a Moisés, siguen rechazando a Moisés, siguen murmurando, siguen en contra de él. Bueno, pues entonces ahora hagan lo que quieran, inventen las leyes que ustedes quieran, sigan las tradiciones que ustedes quieran, y van a ser ya totalmente otra religión que nada tiene que ver con lo que Dios le reveló a Moisés y a los profetas. Y esto está total y absolutamente documentado el día de hoy. Esto no es un secreto, esto es algo que no podemos tapar el sol con un dedo. Y los eruditos actuales en el pueblo de Israel, hay una entrevista que tenemos publicada, de hecho, ahí en nuestra red social. Bueno, si no eres parte de nuestra red social, aprovecho el comercial para invitarte a ser parte de nuestra red social Amishab, que significa mi pueblo regresa. Te invito a ser parte de esta red social, amishab.net. Ahí puedes tener toda la información en nuestra página descubrelevangelio.org. Ahí en la sección que dice comunidad, ahí te dice cómo ser parte, cómo registrarte. Y ahí en la sección de referencias, tenemos una sección de topics o de tópicos, y ahí tenemos una sección de material de referencia. Y ahí en esa sección de material de referencia tengo una entrevista hecha a un profesor de la Universidad Hebraica en Jerusalén, profesor muy reconocido aquí en Israel, que en esa entrevista él, de manera muy simple, muy clara, e incluso muy fuerte para algunos, pues simplemente dice, y él mismo siendo judío, y él mismo siendo incluso observante, porque él mismo trae kipá en la cabeza, esa cobertura de tela que se pone todo judío observante, o sea, el judío observante, él mismo reconoce que las tradiciones del pueblo de Israel actualmente, la religión judía, dice, no es una religión basada en Moisés, basada en los profetas. La religión judía es una religión creada por los rabinos de Israel, por lo que se conoce como Hazal, como los ancianos, los sabios de bendita memoria, ¿no? Entonces, por eso es que si tú te conviertes al judaísmo y quieres vivir como judío, en realidad no nada más vas a aprender, no solo tienes que aprender lo que está escrito en la ley de Moisés, en los profetas, en lo que se conoce como el Antiguo Testamento, sino también tienes que aprender todos los comentarios, todo lo que los rabinos a lo largo de la historia han opinado, y pues eso ya nos lleva a una cantidad de información y de literatura que es lo que prácticamente legisla al pueblo judío observante. Así que bueno, aquí al decir venida la fe, ya no estamos bajo ayos, plural, bueno, ya no estamos bajo todos esos capataces, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Como que ya llegó el rey, ya llegó el
el que fue prometido a David, ya llegó el heredero del trono, y pues ya cuando llegue el rey, ya no es la época de los jueces, ¿no? Se termina la época de los jueces, la época de que cada quien hace lo que bien le parece, y pues ahora ya nada más tenemos que escuchar al Rey de Reyes, pero ahí está el meollo del asunto, de si algunos creen que Él es el Rey. Obviamente los que no creen que Él es el Rey, pues seguirán siguiendo a diferentes jueces, rabinos, maestros, etcétera. Otros pretendiendo que le están siguiendo, pues en realidad no le están siguiendo a Él, sino también el cristianismo tiene su propia versión de judaísmo rabínico. El cristianismo también tiene su propia versión de judaísmo rabínico, porque en realidad no se interpreta, y se los digo por experiencia. Yo vengo de institutos bíblicos, yo vengo de ser pastor de una iglesia, yo conozco las referencias, conozco los comentarios cristianos y sé en qué se basan, y en realidad los comentarios cristianos no se basan en lo que está escrito en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, en la Biblia, sino en los escritos, en los comentarios de los padres de la iglesia y de todos los teólogos a lo largo de la historia, que según cada denominación pues va a seguir a sus propios líderes. Y bueno, pues aquí lo que el apóstol Pablo está diciendo: venida la fe, venida la fidelidad a la palabra de Dios. La palabra fe significa fidelidad. Venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si ya no somos judío ni griego, entonces ¿ahora qué somos? Ahora, ¿cuál es nuestra identidad? Bueno, pues eso es justamente lo que contestaremos. Y si vosotros sois de Cristo, esto es lo que somos. Bueno, ya aquí está la respuesta. Ok, ya no hay judío ni griego, ya no hay. ¿Ahora qué somos? Que alguien me diga, ¿ahora qué soy? Como el patito feo que nace y de repente anda ahí con unas gallinas y de repente sigue a unos borreguitos y pues la mamá no está, lo dejó por ahí abandonado, y el patito anda en búsqueda de identidad y anda queriéndose parecer a las gallinas y anda queriéndose parecer a las ovejitas y no encuentra cuál es su identidad. Y quizás te ha pasado eso a ti, quizás dices, bueno, ya no soy católico, ahora soy protestante, ahora soy pentecostal, no, ahora soy bautista, no, ¿sabes qué? Se me hace que ahora soy adventista, no, ¿sabes qué? Mejor ahora soy ya interdenominacional, ya no soy de ninguna. Bueno, pues aún ahí tienes una crisis de identidad. Entonces, ¿qué somos ahora? Y si vosotros sois de Cristo, aquí está la respuesta. Ciertamente el linaje, esa palabra linaje, búscala en el griego si tienes un léxico, es la palabra esperma. Si vosotros sois de Cristo, si le perteneces a Cristo, ciertamente esperma, semilla de Abraham sois, y herederos según la promesa. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo, toda esta religión, todas estas leyes de hombres. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese, rescatase a los que estaban bajo la ley, bajo las demandas de la ley. ¿Por qué? Por haber transgredido la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre, papito, amado. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Y aquí les hago una pregunta. Yo creo que aquí algunos que tienen el paradigma anterior, y se los digo por experiencia, yo también cuando descubrí este paradigma diferente al paradigma cristiano tradicional y empecé a escuchar esta carta en su contexto judío, también me empezó a hacer cortocircuito todo lo que yo había aprendido en institutos bíblicos y predicado por años. Y aquí cuando dice, así que ya no eres esclavo sino hijo, y si hijo también heredero de Dios por medio de Cristo, yo les hago una pregunta. Cuando Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto, ¿cuál fue el lugar a donde los llevó? ¿Hacia dónde se dirigieron? Y es más, ¿cuál es el origen de la fiesta de Pentecostés?
esto es para los pentecostales, las que vienen de un contexto pentecostal y dicen, no, yo soy pentecostal. Bueno, ¿sabes cuál es el origen de la fiesta de Pentecostés? ¿Sabes cuándo se celebró por primera vez la fiesta de Pentecostés y qué significa? Pentecostés simplemente significa 50 y es una referencia al número de días que les tomó salir de Egipto y caminar y llegar al monte Sinaí. Y en el monte Sinaí se celebró por primera vez la fiesta de las semanas, o la fiesta de Pentecostés, la fiesta de Shavuot en hebreo, y lo único que sucedió ahí es la libertad. En ese momento oficialmente el pueblo fue libre cuando recibió leyes justas, cuando recibió las 10 palabras, las 10 declaraciones, los famosos 10 mandamientos, y el momento en que Dios les dice, yo soy el que les sacó de la tierra de Egipto, de casa de esclavos, de casa de servidumbre, para que sean mis siervos. Si ustedes obedecen mi pacto, mis mandamientos, serán mi especial tesoro entre todas las naciones, porque mía es toda la tierra. Así que allí el pueblo de Israel e incluso los extranjeros que se unieron a ellos, porque también dice que se le unieron extranjeros, en ese momento recibieron el pacto de las Escrituras, el pacto de Sinaí, y lo que sucede en Hechos capítulo 2 es simplemente el aniversario de ese momento cuando recibieron la ley. La única diferencia es que en Sinaí recibieron la ley en tablas de piedra, incluso después se corrompieron, esas tablas de piedra se rompieron y Dios le tuvo que dar unas nuevas tablas de piedra a Moisés, prefigurando, anticipando el nuevo pacto, prefigurando que Dios haría un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no un pacto como el que hizo en el monte Sinaí, porque no se mantuvieron fieles en el pacto. Pero ¿cuál sería el nuevo pacto que haría? El nuevo pacto sería que escribiría sus leyes en su corazón. Y eso es exactamente lo que sucede en Hechos 2, cuando reciben el derramamiento del Espíritu. Todos comienzan a orar en lenguas, a alabar al Dios, a hablar de sus maravillas, y en ese momento se cumple el nuevo pacto. El nuevo pacto que Yeshua dijo que venía a inaugurar en su sangre, ya que él, al derramar su sangre, pasaba por alto los pecados pasados del pueblo de Israel y de todas las naciones que se unieran al pueblo de Israel, y ahora sí estaban listas para volver a ser hijos y esclavos del que les redimió, como dijo el apóstol Pablo, esclavo de Jesucristo. Ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses, mas ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Otra vez se quieren volver a Egipto, otra vez se quieren regresar, otra vez quieren seguir a los rabinos, a los líderes, a estos judaizantes que los llevan a otra vez obedecer los dogmas, las tradiciones de los escribas y fariseos. Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Y empezaban otra vez a regresarse al paganismo y guardar fiestas paganas, lo cual es muy común en el ámbito cristiano, o en el ámbito rabínico, pues también seguir diferentes tradiciones, diferentes. Esto no tiene nada que ver, por supuesto, con los días de reposo, esto no tiene nada que ver con la cultura y los días que Dios le dio a su pueblo a través de Moisés. Está hablando simplemente de otro tipo de festividades y de celebraciones que no tienen su origen en el pueblo de Israel. Y dice, me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. Ningún agravio me habéis hecho. Pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el Evangelio al principio, y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo, antes bien me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. ¿Dónde pues está esa satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio de que si hubieseis podido, os hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelos. ¿Me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad? Tienen celo por vosotros, hablando de estos judaizantes, de estos que estaban tratando de regresarlos a la religión. Tienen celo por vosotros, pero no para bien,
sino que quieren apartaros de nosotros para que vosotros tengáis celo por ellos. Bueno es mostrar celo en lo bueno, siempre y no solamente cuando estoy presente con vosotros, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Decidme, los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los 2 pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues ésta, junto con sus hijos, está en esclavitud, mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre, porque está escrito: regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa, pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Mas ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Y aquí cerramos la primera parte doctrinal. Perdón que no fue solamente una lectura, tuve que ir dando el sentido, porque si no iba a quedar como que muy vago y no iban a saber ustedes de dónde iba yo a sacar ciertas conclusiones y los puntos que vamos a ver como resumen de cada sección. Así que, bueno, acabamos de terminar la primera sección, los capítulos 1 al 4, y este es el mismo método de enseñanza, es el mismo método que utiliza el apóstol Pablo en todas sus cartas. Siempre primero toca la parte doctrinal, y ya que habla de la parte doctrinal, ya que aclara malos entendidos, entonces ya en la segunda parte de sus cartas ya simplemente habla de las implicaciones, los frutos, y de eso hablaremos al cerrar este estudio. Así que, bueno, vamos a tratar de estos capítulos 1 al 4, vamos a tocar 9 puntos. Y bueno, a manera de introducción es importante conocer la identidad de los Gálatas. Es muy importante entender que cada que leemos las cartas del Nuevo Testamento, estamos leyendo correspondencia ajena en un sentido. Eso no quiere decir que no nos aplique también a nosotros, por supuesto que también nos aplica a nosotros, pero esa carta fue escrita a un grupo específico de personas con circunstancias muy específicas. Hubo una razón específica por la cual el apóstol Pablo escribió esta carta. Así que eso es importante conocerlo, para que una vez que conocemos las circunstancias, el contexto, quiénes eran, su problemática, pues va a tener mucho más sentido la carta. Y en el tema de los Gálatas, ¿quiénes son los Gálatas? Esta región de lo que en esa época se conocía como Asia Menor. ¿Quiénes eran estos Gálatas? Bueno, tenemos una referencia en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 1, que nos puede ayudar a entender quiénes eran los Gálatas. Y esa referencia nos puede dar una idea que lingüísticamente no lo podemos confirmar o no lo podemos comprobar, pero podría ser una conexión interesante. Podría ser que no es coincidencia lo que forma la palabra Galatia o Gálatas o Galatia en inglés, Galatia en inglés. Esa palabra se podría formar de 2 palabras, de la palabra galut, hay una palabra parecida, y a veces así las palabras pues tuvieron un origen etimológico y después con el tiempo se fueron modificando, ¿no? Por ponerles un caso, la carta del Nuevo Testamento que lleva el nombre de Santiago. Ese nombre Santiago no tiene absolutamente nada que ver con Jacobo,
el justo que aparece en Hechos capítulo 15, que en Hechos 15 aparece como Jacobo, y Jacobo tampoco tiene que ver con el nombre original. El nombre original en hebreo es Jacob, y es el mismo nombre del patriarca Jacob, a quien se le cambió el nombre por Israel, pero al traducirse al español, Jacob se convirtió en Jacob, y después Jacob se convirtió en un santo de la Iglesia Católica y se llamó San Jacob o San Jacob, y ese San Jacob o San Jacob se convirtió en Santiago. Entonces ahí tenemos un ejemplo de cómo el lenguaje es dinámico, el lenguaje está vivo, y el lenguaje con el tiempo, con las generaciones, pues va cambiando. Entonces, de la misma manera, la palabra Galatia pudo haber tenido un origen, y no lo estoy afirmando, pero pudo tener un origen con la palabra Galut, que significa dispersión, y la palabra, el inicio, la contracción de Jehová, Yud, Hei, Vav, Hei, el que será, el que es y el que fue, que también a veces se contrae en algunos de los salmos como Ya, alabad a Ya. Entonces, Galut, Ya, Galut, dispersión, Ya, el nombre divino, la dispersión del Creador, la dispersión del nombre, la dispersión del Dios del universo, ¿no? Entonces, ¿cómo podíamos considerar que quizás esto es así? En 1 Pedro, capítulo 1, versículo 1, dice: a los expatriados en la dispersión, en el Ponto, Galacia, Capadocia. Y ahí se menciona Galacia. Así que los que están en Galacia son expatriados en la dispersión. Y si seguimos leyendo la carta del apóstol Pedro, él cita un texto de Oseas capítulo 1 y se los aplica a estos expatriados de la dispersión a quienes le está escribiendo. Y estos expatriados de la dispersión, él dice, los que ahora son nación santa, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios. Que en otro tiempo no erais compadecidos, pero ahora habéis sido compadecidos. Y hay ese texto que el apóstol Pedro menciona, está en el profeta Oseas capítulo 1. Así que con eso podemos ver que Pedro, a quienes les escribe, son a las ovejas perdidas de la casa de Israel, los que se mencionan en Oseas 1, los israelitas del norte, las tribus del norte, el reino del norte, que después de dividirse del reino del sur en el año 930 a.C., unos años después, fueron llevados cautivos por los asirios. Los asirios se llevaron cautivos, y ya que estamos en este puerto de Jope, justamente a Jonás se le dijo que le fuera a predicar a los asirios, pero Jonás era conocedor de la profecía y él no quería irle a profetizar a un pueblo que sabía que un día iba a conquistar a las tribus del norte. Por eso él no quería ir a predicarles. Y bueno, los asirios se llevaron cautivas a las tribus de Israel del norte, a los israelitas del norte se los llevaron cautivos y los dispersaron. Los dispersaron en diferentes naciones. Esto está documentado en el segundo libro de los Reyes. Y esos israelitas que fueron dispersos entre las naciones, los profetas anunciaron que un día regresarían, que un día serían lavados de nuevo con la sangre del Cordero, que un día regresarían de su dispersión, de su esclavitud. Un día el Señor los traería de vuelta. Se fueron llevados cautivos por su desobediencia a la Torá, a la ley de Moisés. Fueron desobedientes, pero en los posteriores tiempos Dios haría un nuevo pacto con la casa de Israel y los traería de regreso, resucitaría los huesos secos. Y bueno, todo el propósito de hacer este video y de compartir contigo este mensaje, pues es soñar que en esta generación veremos volver la cautividad de Sión, y entonces seremos como los que sueñan, nuestra boca se llenará de risa, nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones: grandes cosas ha hecho el Señor, grandes cosas ha hecho el Señor con esto. Señor, haz volver nuestra cautividad como los arroyos del Negev, los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irá llorando el que lleva la preciosa semilla, pero volverá con gozo trayendo sus gavillas. ¿Sí? Eso es lo que estamos aquí orando al ver este lugar. Y si se entiende y descubres el mensaje de Gálatas, entonces vas a entender que tú no tienes que
seguir tradiciones, religiones de hombres para volver al pacto. Es necesario dejar las algarrobas de los puercos y es necesario volver a la palabra pura de el creador del universo y ser enseñados por él y seguir la voz de nuestro buen pastor. Como él dijo, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna. Y esas ovejas son de otro redil, pero tengo que ir por ellas y las voy a traer y entonces será un solo rebaño y un solo pastor. Así que, ¿quiénes eran los Gálatas? Los Gálatas, muy probablemente, y tenemos una referencia escritural exacta, de que los Gálatas eran los incircuncisos, los que votaron la circuncisión, los israelitas que votaron el pacto y por consiguiente fueron llevados cautivos a Siria y de ahí a todas las naciones. Son los expatriados en la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Bitinia, y que fueron elegidos según la presencia de Dios para ser rociados con la sangre de Jesucristo. Así como en Egipto se utilizó la sangre de un cordero para sacarlos de la esclavitud y sacarlos de Egipto, pues también la sangre del cordero les va a sacar de su exilio de entre las naciones, los va a hacer salir de entre las naciones para cumplir la profecía de Jeremías 16, que Dios enviaría pescadores para traerles de vuelta. Y quizás mi voz puede pescarte y entonces juntos cumpliremos la profecía. Así que esos son los Gálatas. Por eso es que al venir ellos al mensaje del apóstol Pablo, al evangelio del apóstol Pablo, pues entonces están recuperando la herencia, pero entonces comienzan a venir estos judaizantes, estos que estaban tratando de meterlos a la religión judía, y pues ahí se corría el riesgo de que entonces ya no iban a seguir al rabino Yeshua o al rey Yeshua, sino iban a seguir siguiendo a jueces diferentes que estaban rechazando al rey de los judíos. Y bueno, pues podríamos titular a estos primeros 4 capítulos Religión contra Salvación. Así vamos a titular a estos primeros 4 capítulos Religión contra Salvación. Una cosa es la religión no salva a nadie, de hecho puede ser que hasta te aleje más, y la escritura te hará verdaderamente libre. La escritura, la palabra de Moisés, la palabra de los profetas, las palabras de los apóstoles, las palabras de Yeshua, que envió a los apóstoles a pescarte, pues eso realmente te traerá salvación. Las obras de la ley, religión, yugo pesado. Mateo 23, hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas que atan pesadas cargas, y ahí habla de una lista de diferentes añadiduras, interpretaciones que hicieron los escribas y los fariseos y que con eso alejaron al pueblo de Israel de su identidad, de su fe original. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Lo mismo dijo el profeta Isaías. Así que esas son las obras de la ley, esa es la religión, ese es el yugo pesado, y la salvación es la verdad que nos hará libres. El yugo fácil, la carga ligera, Mateo 11, estas palabras que yo te mando hoy estarán en tu corazón, las repetirás a tus hijos. Esta palabra que yo te mando hoy no está lejos de ti, cerca de ti está en tu boca y en tu corazón. Solo medita en este libro de la ley de día y de noche para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Así que no te la compliques, solo sigue estas palabras, solo átalas en tu mano, ponla como frontales entre tus hojas, medita de día y de noche en esta ley. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley del Señor está su delicia, y en ella medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Así que hay infinidad de textos que te hablan del descanso, del gozo, de la alegría, de la conversión que te trae el seguir la ley de Dios, de las bendiciones que te trae seguir la ley de Dios y de las maldiciones que te traen desobedecer la ley de Dios.
El Salmo 19 dice que la ley del Señor es perfecta, que convierte el alma. El Salmo 119, escrito por el rey David, es el salmo más largo de toda la Biblia y solamente se la pasa hablando de la ley de Dios, de la ley que recibió Moisés. O sea que el no haber entendido esto y la bendición y la eternidad de la ley, que para siempre es el pacto de la ley, el no haber entendido eso, el haberlo distorsionado, pues es lo que le trajo la maldición al pueblo de Israel y pues en un sentido también la maldición y toda la división y toda la separación que está habiendo en el ámbito cristiano protestante. Así que, ¿qué es el evangelio? Ese es el primer punto que vimos. Si es maldito el que predica otro evangelio, entonces ¿cuál es el evangelio? El evangelio, ¿cuándo se predicó por primera vez? Bueno, si estudiamos el Salmo 68, y les voy a dejar como referencia de este estudio el Salmo 68, que cito en el comentario de Gálatas que hice con Abel Zavala. Entonces ya, si tú también ves toda la serie de videos de la página que he estado mencionando, www.descubrelevangelio.org, si también acompañas este panorama con ese estudio más exhaustivo, ahí se va a mencionar el Salmo 68 y con eso te voy a comprobar que el evangelio se predicó en Sinaí por primera vez y ese evangelio implica el reinado de el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, de su gobierno eterno y que Él viene a reinar y que esos mandamientos son el evangelio, esas buenas nuevas, ese buen mensaje es el evangelio de nuestra salvación. Ese es el evangelio que predicó Juan el Bautista, ese es el evangelio que predicó Jesús de Nazaret. Arrepentíos y creed el evangelio, ese es el evangelio, el anuncio de regresar a las sendas antiguas. Arrepentíos, regresa. La palabra arrepentíos en hebreo es la palabra teshuvah, que significa regresa. Regresa al pacto. Estás en la dispersión, fuiste expatriado, te ha ido muy mal. ¿Por qué? Porque no meditas en la ley de Dios de día y de noche. Por eso te ha ido tan mal. Bueno, solución, lógica elemental, no se necesita ser un científico, un gran genio, un gran teólogo. No, tan simple como que vuelve a hacer las primeras cosas. Vuelve a regresar, regresa a mi instrucción, regresa a estas aguas de vida, regresa a mi palabra. Y eso es el evangelio. El evangelio es el anuncio del Rey de Reyes, el anuncio de que su palabra es para siempre, el anuncio de que sécase la hierba, marchítase la flor, pero su palabra permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el evangelio os ha sido anunciada, dijo el apóstol Pedro en referencia a Isaías, y Isaías se está refiriendo obviamente a la palabra que Dios le dio a Moisés. Ese es el primer punto. Por eso es que dice maldito, anatema, el que predica otro evangelio. Maldito, anatema, el que predica que la ley ya no está vigente, el que va en contra de lo que dijo Moisés, el que va en contra de lo que dijo los profetas, el que va en contra de lo que dijo Yeshua, porque Yeshua dijo, no penséis que he venido a abrogar la ley y los profetas, no he venido a abrogar, sino he venido a cumplir. De modo les digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se cumpla. Así que en el video estamos viendo los cielos, la tierra, el mar. O sea que si el cielo, la tierra y el mar no han pasado, entonces la Torah, la palabra que Dios le dio a Moisés, sigue vigente. Y maldito el que diga algo en contra de eso. ¿Y de dónde Pablo saca eso? ¿Por qué habla tan fuerte Pablo? Pues porque eso es exactamente lo que dijo Moisés. Deuteronomio 28, maldito el que no permaneciera en todas las palabras de esta ley para hacerlas. El segundo punto, el ministerio de Pablo no fue según hombre, sino directamente de Yeshua. En el camino a Damasco tuvo un encuentro con Yeshua y Pablo, pensando que el mensaje de Yeshua era apostasía y atentaba en contra del judaísmo en el cual él creció, y en un sentido sí. ¿Por qué? Porque el mensaje de Yeshua es el mensaje de Moisés y los profetas, y la nación toda, como dijo Ezequiel, como dijeron todos los profetas, la nación toda se había apartado. Todos se apartaron, todos se descarriaron como ovejas, todos a una se hicieron inútiles. Si bien todas nuestras obras son como suciedad, y todas nuestras buenas obras, nuestras obras de justicia como trapos de inmundicia, y todos nosotros hemos caído y nuestras maldades nos llevaron como viento. No hay uno que haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Eso se repite una y otra vez a lo largo de las escrituras, a lo largo de los profetas. Así que toda esa jactancia,
de pensar que alguien es capaz de justificarse a sí mismo es pura jactancia, pura arrogancia. La Escritura claramente anuncia que todo Israel transgredió cual Adán. Y por eso el profeta Isaías abre su profecía diciendo: venid luego y estemos a cuenta. Si nuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Así que haz a un lado la maldición, arrepiéntete de tus pecados, arrepiéntete de haber transgredido la ley, arrepiéntete de haber hablado en ignorancia que la ley ya no estaba vigente, arrepiéntete de eso y recuerda que la palabra es para siempre, sécase la hierba, marchítase la flor, pero su palabra permanece para siempre. Los cielos y la tierra pasarán, pero sus palabras nunca pasarán. Y ven a su palabra, y una vez que vengas a la palabra, bueno, pues está toda la lista de bendiciones que aparecen también en Deuteronomio 28. Así que tú decides. Aquí está delante de ti el bien y el mal, la bendición y la maldición. Tú decides si seguir alejándote, transgrediendo, diciendo que ya no está vigente. Tú decides, o decides por la inspiración del Espíritu y por el Mesías de Israel y por el Cordero que su sangre libertó al pueblo de Israel de Egipto y le llevó 50 días después rumbo al monte Sinaí para recibir ese pacto, y que en el capítulo 2 del libro de los Hechos, en Pentecostés, reciben ese pacto y comienza un gran avivamiento de la iglesia. Y con eso te puedes preguntar por qué la iglesia ya no tiene la fuerza, el poder que tenía la iglesia primitiva. Pues simplemente porque ya están predicando otro evangelio. Simplemente porque ese ya no es el evangelio de Jesucristo y los apóstoles, o de Yeshua y sus apóstoles. Y bueno, Pablo recibe ese mensaje de ir a llevar este evangelio, este mensaje a las naciones. No lo recibió de ningún hombre, no se lo enseñó Gamaliel, no se lo enseñó absolutamente nadie, ni siquiera los apóstoles, sino Yeshua mismo en el desierto de Arabia lo discipuló. ¿Y qué hay en el desierto de Arabia? Pues ahí está el monte Sinaí. Así que en un sentido Pablo fue al mismo lugar donde Moisés recibe el llamado de ir a liberar a su pueblo de Egipto. Podríamos decir que Pablo lleva el mismo ministerio, lleva el mismo llamado de Moisés de ir a alcanzar a su pueblo, a sus ovejas, pero ahora ya no de Egipto, sino ahora de todas las naciones donde están regadas, dispersas, expatriadas. Número 3, ¿por qué Pablo reprendió a Pedro y a Bernabé? Bueno, pues por su hipocresía, ya hablamos de eso. Eso es lo bueno de haber durante la lectura aclarado algunos puntos que ahorita ya los toco más rápido, ya a manera de resumen. Los reprende por su hipocresía, por querer mantenerse en las tradiciones, en la religiosidad que va en contra de la palabra pura, transparente de Dios. Las obras de la ley, la Torah oral, y ese es el punto 3. Punto 4, el Espíritu se recibe por fe, y la fe viene por el oír, la fe de Dios a sus pactos. El Espíritu se recibe por la fidelidad de Dios. Dios dijo que el nuevo pacto no se basaría en nuestras fuerzas, no se basaría en lo que nosotros podemos hacer, porque ya nos dimos cuenta, toda la historia ya nos muestra que no somos capaces de guardar el pacto, que somos carnales, que nosotros somos carnales y la ley es espiritual. Así que la única manera de que recibamos el pacto es si Dios lo hace, si Dios escribe sus leyes, sus mandamientos en nuestro corazón, lo cual está sucediendo en estos tiempos. Punto número 5. Abraham fue salvo por la fe de Dios. Perdón, que va a pasar un helicóptero. Abraham fue salvo por la fidelidad de Dios, no por sus obras. Ese es otro de los puntos que se mencionan aquí en estos primeros 4 capítulos de la carta de Gálatas. Abraham se pone como ejemplo de la fidelidad de Dios, de que no fueron sus obras,
fue la fidelidad de Dios. Como está escrito, creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. ¿A quién le fue contado? Le fue contado a Dios, por supuesto. Dios es el justo, Dios es el que justifica a los que son de la fe de Abraham. Punto número 6. Entonces, ¿cuál es el propósito de la ley? Si es la fidelidad de Dios y solo es por la sangre del cordero, entonces, ¿para qué Dios añadió la ley si nada más era en base a la promesa que Dios le dio a Abraham? ¿Por qué se añade la ley? Bueno, la ley se añadió a causa de tantas transgresiones, a causa de tanta idolatría. ¿Qué sería del mundo? ¿Qué sería del mundo, incluso el mundo occidental? ¿Qué sería sin los 10 mandamientos? El mundo occidental ha sido poderosamente influido por los 10 mandamientos y estaríamos ya, seguramente nos habríamos destruido unos a otros si no hubiera sido por la luz que recibimos a través de los 10 mandamientos. Y aunque en estos tiempos cada vez más se hace más secular el mundo, cada vez se aparta más de esos mandamientos, lo cual por supuesto que ya está trayendo consecuencias, también esos mandamientos influyeron para bien a la humanidad y trajeron la civilización en la que estamos. Punto número 7. Estuvimos bajo ayos, plural, es decir, capataces, líderes religiosos, etcétera, hasta que vino nuestro libertador, Yeshua. Y de esto hace referencia el profeta Ezequiel. Dios nos daría leyes no buenas, o sea, es parte del plan de Dios también la religión. La religión tiene también su propósito, aunque la religión principalmente se mueve por intereses económicos, políticos, aún eso Dios usa. Dios usa aún la codicia, el orgullo del ser humano para cumplir sus propósitos de llevar este mensaje a las naciones. Como dijo el apóstol Pablo en su carta a los Filipenses, unos predican a Cristo por vanidad, por vanagloria, por ganancia. Y bueno, dijo Pablo, me gozo en que sea cual sea la causa, Cristo es predicado y en eso me gozo y me gozaré aún. Así que bueno, el nombre de Cristo fue predicado, ya sea por ganancia, ya sea por popularidad, por fama, por envidia, por lo que sea, pero a fin de cuentas el nombre de Cristo fue llevado a las naciones y lo único que está haciendo Dios en esta generación de tanta información, de internet, de hallazgos arqueológicos, históricos, documentales, etcétera, ¿qué está haciendo Dios ahora? Simplemente separar el trigo de la cizaña, separar a las ovejas de los cabritos y traer a los que son suyos. Punto número 8. Mantengámonos en libertad en Yeshua. No volvamos a Egipto, a Babilonia, a Roma, a Grecia, etcétera. En resumen, religión, institución. No volvamos a eso. Mantengámonos en la verdad y conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres para obedecer lo que está escrito única y exclusivamente. Y punto número 9, sé que este es un punto que se quedó ahí como que wow, y bueno, y entonces este punto ¿qué tiene que ver? ¿Por qué entonces asocia el monte Sinaí con esclavitud? Eso sí fue algo como extraño y como que va en contra de todo lo que estamos diciendo aparentemente, pero es muy sencilla la analogía. Lo que trajo el pacto de Sinaí y que permanece hasta nuestros días aquí en Jerusalén, hablando de la Jerusalén terrenal, estoy aquí como a 1 hora de Jerusalén, de la Jerusalén terrenal, justamente voy a grabar por ahí algunos de los videos de esta serie, y la Jerusalén terrenal está en esclavitud, y si tú vas a Jerusalén actualmente, pensando encontrar ahí la capital santa del Señor, pues te vas a llevar una gran desilusión, porque la actual Jerusalén, igual que en tiempos de nuestro Salvador Yeshua, está llena de mercadería, de religiosidad, etcétera, de conflictos políticos. Actualmente, dijo el profeta Zacarías que Jerusalén sería la copa que haría temblar a las naciones y lo que va a traer precisamente el conflicto mundial final. Y bueno, pues Jerusalén actualmente llena de conflictos políticos, llena de conflictos religiosos. Hay iglesias, mezquitas, sinagogas, todo el mundo ahí queriendo tener un pedazo y peleándose, enemistados, aparentemente viviendo en paz, aparentemente, pero es una paz
muy superficial, es una paz que tienes que agarrar con pincitas porque en cualquier momento explota ahí un conflicto. Así que a eso se refiere. Lo que fue predicado en Sinaí, pues se tergiversó a un punto en que ahora la actual ciudad de Jerusalén está bajo esclavitud, y la manera de hacer hijos de Jerusalén actualmente, si alguien quiere ser hijo de Jerusalén, si alguien quiere emigrar a Jerusalén, pues tiene que hacerlo vía la carne, es decir, como lo hizo Abraham con Sara, de que en vez de esperar a los hijos de la promesa, en vez de esperar al hijo de la promesa, en vez de esperar al hijo sobrenatural que nacería del Espíritu, pues trataron de ayudarle a Dios teniendo un hijo ahí, Ismael, con una esclava, y de ahí vinieron muchísimos problemas que aún prevalecen en nuestros días. Así que la moraleja, la lección es: no tratemos de hacer hijos a Dios a la fuerza o en términos humanos o carnales o religiosos. Esto no es algo que se puede imponer, esto no es algo que puedes tú con una carta de un líder hacer que alguien ya sea parte de Israel. Puede tener la carta, puede tener la marca en la carne, la circuncisión, pero su corazón puede estar lejos del creador del universo. Así que ese es el significado de la alegoría. Y los que son enseñados del cielo, los que son hijos de la Jerusalén celestial, o sea, hay una Jerusalén celestial que es la que nos está enseñando todas estas cosas y nos está haciendo libres. Así que somos hijos de la celestial, o sea que estamos esperando una ciudadanía celestial, y eso es lo que estamos esperando: cielos nuevos, tierra nueva. Y me preguntarás, bueno, entonces ¿qué haces ahí? Entonces, ¿qué haces en esa tierra física? Bueno, el punto es que son ambas cosas. Efectivamente, esperamos cielos nuevos y tierra nueva, esperamos eso, pero también estamos todavía en la tierra. Y mientras eso viene, pues estamos aquí en la tierra, y mi sola presencia en la tierra, en este lugar, es el cumplimiento. Yo solo soy un testigo de que lo que hablaron los profetas es verdad, y yo soy uno de muchos que han de venir a esta tierra, y todavía no, o sea, ya, pero todavía no. Ya, pero todavía no. Ya el Señor lo habló, ya lo ejecutó, pero estamos en proceso de ver su cumplimiento palpable, tangible. Por eso oramos todos los días: Padre nuestro que estás en los cielos, venga tu reino. Y últimos capítulos. Estoy rompiendo récord, la verdad, aunque me estoy tardando tanto. Estoy rompiendo récord en la exposición de la carta a los Gálatas. Nunca me había tardado tan poco. Y bueno, pues estoy quedando muy satisfecho y sobre todo muy inspirado con este lugar. Esto sí es increíble. Nunca ni en mis sueños más guajiros me imaginé que iba a estar en Jope, en el mismo lugar donde Pedro recibió la visión de predicarle a los gentiles. Nunca me hubiese imaginado que aquí yo estaría sentado en estas rocas, viendo estas olas hermosas del mar y predicándoles a todos ustedes que es tiempo de volver a casa, hijos pródigos. Capítulos 5 y 6. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí, yo Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Yo otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. Y bueno, pues estos judaizantes que estaban tratando de meter a estos gentiles a la religión judía, pues la manera de convertirte a la religión judía en esta época y aún actualmente es a través de una circuncisión halágica o rabínica, en la cual un Beit Din, un consejo de rabinos, aprueban esa circuncisión y bueno, pues aprueban de que tú vas a vivir de acuerdo a las leyes dadas al pueblo judío, dadas al pueblo de Israel. Entonces, bueno, pues lo que estaba pasando aquí con estos gálatas es que si aceptaban esa circuncisión rabínica y si iban a circuncidarse con algún rabino, pues entonces ya no nada más iban a tener que seguir a Yeshua, sino estaban obligados a guardar toda la ley judía, estaban obligados a vivir como judío. Y dice, de Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído, de la gracia de recibir este don gratuitamente, sin intervención de los hombres, simplemente porque Dios te declara a su Hijo, como dice Juan capítulo 1,
los que son engendrados por Dios no son engendrados de voluntad de carne ni de sangre, sino de voluntad de Dios. Así que de Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído, pues nosotros por el Espíritu aguardamos por la fe la esperanza de la justicia. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, o sea, el ser judío de acuerdo a la religión, ni la incircuncisión, nuestros gentiles paganos que están entre las naciones, sino la fe que obra por el amor. O sea, donde se nota quién está convertido, así podrá ser el más judío de judíos con los apellidos y con toda tu genealogía y en tu corazón no hay un verdadero pacto. Y podrás también ser el más idólatra pagano viniendo de un lugar de ignorancia, de idolatría, y ser como Abraham, que dejó su tierra, su parentela, por seguir al Creador de los cielos y la tierra. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Y aquí una vez más comprobamos con este versículo que todo lo que ha estado hablando el apóstol Pablo es tradiciones de hombres. Un poco de levadura leuda toda la masa. Yeshua habló de la levadura de los escribas y fariseos, la hipocresía, los mandamientos externos para solamente quedar bien con los hombres. Verso 10, yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia quien quiera que sea. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. Ojalá se mutilasen los que os perturban, o ojalá se castren completamente. Tanto énfasis hablan de la conversión rabínica, del prepucio, tanto hablan, pues ojalá se castraran completamente, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, o no hay nada en la ley que se oponga a estos frutos. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Capítulo 6. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse, solo respecto de sí mismo y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. O reconoce, agradece al que te instruye, hazle partícipe de todas tus bendiciones. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna.
No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Mirad con cuán grandes letras os escribo, de mi propia mano. Todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo, porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley. Pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne, para presumir de ustedes, para presumir de que están jalando muchos discípulos. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Porque en Cristo Jesús, ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. Ahí está nuestra identidad. Si no somos judío ni griego, ni somos esclavo ni libre, si no importa la circuncisión y la incircuncisión, las cosas externas, si no importa, si todo eso es superficial, entonces, ¿qué somos? Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia a ellos y al Israel de Dios, a los que han vencido, a los que han luchado con los hombres y han luchado con Dios y han prevalecido, el Israel de Dios. De aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, Yeshua HaMashiach, Yeshua el ungido para ser Rey de Reyes y Señor de Señores, el profeta que anunció Moisés y el sumo sacerdote, el que ha entrado al lugar santísimo para purificarnos, sea con vuestro espíritu. Amén. Y últimos puntos de estos capítulos 5 y 6. Últimos puntos. Primer punto, una diferencia grande entre una circuncisión rabínica, carnal, buscando obtener el reconocimiento de los hombres, y una circuncisión hecha espiritualmente por el Rey de Reyes y Señor de Señores, Yeshua. Una gran diferencia. Así que es la circuncisión del corazón, es el nuevo pacto inaugurado en la sangre de Yeshua, los que nos hace parte de la nación del pacto, de la nación santa de Israel. Número 2, las obras de la carne contra el fruto del Espíritu. La carne, número 3, la carne va a traer corrupción, va a traer muerte, el tratar de hacer las cosas en tus fuerzas, lo único que va a traer es muerte, es corrupción, y dejar que el Espíritu sea el que haga la obra va a traerte vida eterna y la inauguración del nuevo pacto y el escribir sus leyes en tu mente y en tu corazón. Número 4, lejos esté de mí el gloriarme, sino en la cruz de Yeshua. Lejos esté de mí gloriarme en que estoy observando la ley, los mandamientos. Lejos esté de mí gloriarme en eso. Que mi gloria, el que levanta mi cabeza, sea Yeshua y el nuevo pacto en su sangre, y que si estoy guardando sus mandamientos es porque Él comenzó la buena obra en mí, y si Él comenzó la buena obra en mí, la va a perfeccionar hasta el día de su regreso. Y con esto concluye estos últimos capítulos, y creo que todo está dicho. Creo que no tengo más que añadir, más que orar y esperar en que sea el Espíritu y no yo, no mi conocimiento, no mi sabiduría, no mis fuerzas, no todo lo que he hecho para que este mensaje llegue hasta tus oídos, hasta tu corazón, que no sea yo. Que Dios me libre de que sea mi persuasión lo que hace que te conviertas. Que si tu paradigma cambia, sea porque lo hizo el Espíritu,
de aquel que derramó su sangre para regresarte al pacto. Padre, te doy gracias por estos Gálatas de este siglo, por los Gálatas de esta generación, por los expatriados en la dispersión, por los que han de venir y han de ser parte de las promesas dadas a Abraham, Isaac y Jacob, por los que han de heredar esta tierra que juraste a nuestros padres. Te doy gracias, Señor, por haberme dado el don de la voz. Mi voz para lo único que sirve es para anunciar este mensaje, Señor. No necesitaría voz para conocer este mensaje. Sin voz estaría tan agradecido por haber comprendido este misterio. Y, Señor, si tú me dices la voz es para no quedármelo, para no esconder la luz. Si me has dado la voz es para alzarla, para levantarla y para llamar a tu pueblo de regreso. Te doy gracias, Señor, porque tú has limpiado a tu pueblo a través de tu palabra, y gracias porque mis ojos han de ver la restauración de Sión y de Jerusalén. Por los méritos de Yeshua. Amén.